Recording in progress. Hola, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos el día de hoy a este posgrado en el módulo 8. El día de hoy vamos a tratar Interpretational Procedures en CT and MRI. El día de hoy estamos con el doctor Máximo. Para todos los que están presentes, espero que estén muy bien. Recuerden por favor cambiar la interpretación si desean escuchar en inglés o si es preferible en español, para que lo tengamos en cuenta. Pues por el día de hoy, eso sería todo en la introducción. Doctor Máximo, bienvenido. Okay. Can you I can see see. this ¿Pueden ver mi pantalla? presentation? Of course, we can see it very good. Sí, la podemos ver muy bien. Forth and back. Yes, it is very good. Podemos ver que está And cambiando where is the mouse? diapositivas. ¿También ven el mouse? Yes, Okay. Sí, muy bien. perfect. So Entonces, we can start. podemos empezar. Thank you. Muchas gracias Hello and welcome. y bienvenidos, bienvenidas. This evening, at least evening for me, maybe Esta noche, por lo menos es la noche ya para mí. afternoon. Para ustedes debe ser la tarde. We are gonna speak about intervention Vamos a hablar technology. sobre la radiología There are intervencionista. several ways Hay una gran to cantidad de formas do, en que interventional podemos hacer image intervenciones and, we will en focus, radiología. this time with the En este momento nos images. vamos a enfocar en el uso de The radiología options intervencionista guiada por are TC. La fluoroscopy, técnica but, que there's existe, the vamos a ver exposure desde la of fluoroscopia hasta la which is not so exposición common anymore. de It was operadores que much no more es common muy común, 30 years ago, 40 por lo menos years en los ago. últimos 30 o And 40 then, años. ultrasound. This is También está probably the el most ultrasonido, common, que probablemente es la but más it can be común done y que freehand puede or hacerse a mano alzada with a guide. con una guía. And then, Y también we have tenemos CT-guided la TC, biopsy tomografía or computarizada treatment guiada that can para be done tratamiento, freehand or with que a también puede stethoscope. hacerse a mano alzada o o puede ser And estereotáctica. MRI. But the MRI Y needs después long-term tenemos la resonancia treatment, which is magnética, very expensive. que sabemos And es con therefore aguja no is not very ferromagnética, common también es for muy costosa, por lo tanto MRI no es muy guide for comúnmente biopsy. I usada. try sometimes, A veces actually, yo he I intentado seldom, hacerlo, pero use the no, MRI so often. no lo uso tan frecuentemente. For the patient preparation, Con respecto a la preparación del we paciente, obviously have the physical examination and then tenemos el examen físico en laboratorio, estudios de hematología y radiografías del tórax, y tenemos que saber exactamente, especialmente si las muestras de las biopsias o la región afectada está bien vascularizada, para garantizar de esta manera, de manera anticipada, que tenemos una buena coagulación, especialmente para el conteo de plaquetas, en donde no se hace biopsia cuando tenemos menos de 80.000 microns. Antes de la anestesia, desde luego, tenemos que poner el catéter venoso, la sedación, la anestesia, también hacer todo el procedimiento necesario, y con toda seguridad tenemos que cortar ese recorte del cabello del perro o del gato. Y también la preparación de el área de desinfección, el campo operatorio. Ahora, con respecto a las agujas, podemos usar diferentes tipos de agujas. Podemos usar la aguja para la aspiración de aguja fina. Esta básicamente
es el diámetro que es menos de 20 Hz. and therefore we can Y por use lo tanto, entonces 0.1 podemos usar de 21 a 22, zero point eight, que puede ser 0.8 o 0.7 milímetros de diámetro. Este es para tejido blando. 22 to 23 De 22 a 23 which is gauge, 0.7 que puede ser de 0.7 o 0.6 milímetros para el líquido quístico, for the thick fluid, o puede especially for ser the especialmente pulp, para el thicker fluido o el líquido go espeso. around Se the puede usar una gauge, poca which más is gruesa que es de 18 o 20, que corresponde 1 a 1.2 o 1 millimeter. milímetro. If we go with the Si 18 gauge, then it's not usamos esta, la applicable 18 no es, this entonces ya no se aplicaría extent. la estrategia de aspiración For con the aguja tissue core delgada. biopsy, Ahora, con respecto a la we can biopsia use del tejido, se manual puede usar la or aguja manual o la automática semi-automatic o la needle. When we use the semiautomática. automatic or Cuando se usa la semi-automatic automática o la needle, we need semiautomática, se debe to considerar consider the excursion of the needle la during the excursión de biopsy. la The aguja durante often la for the biopsia. needle we use in veterinary Por lo medicine general, el 15 diámetro que to se usa es entre 15 y 23 23 milímetros millimeter of excursion. So de make excursión. sure that you Entonces, se measure debe garantizar que podemos correctly, medir not to todo de go manera correcta para no tener que far from the de pronto lesion and go in another organ. ir más lejos de la We have lesión other type of y tener todo needle en for orden. this Otro tipo type de of agujas genital que también puede usar es la Meguiana de Tunen de la software TrueCut, we use. que de pronto es la más Marginal corriente, spacing. la que más se usa, la I corte. personally use Yo 14 personalmente gauge, uso which este is de 2 14 y millimeter 18, diameter. que es básicamente un Others diámetro de use 2 13 milímetros o or de 1 a 14 1.2, gauge, pero which también es el que is 2 corresponde or a 14 a 1.2 18, que básicamente está dentro del rango de 2 y usually are 1.2 calibrated milímetros. Por lo general está at 1 calibrado, centimeter, so una you aguja can calibrada a measure 1 centímetro, así que se puede how medir deep you can exactamente go qué tan when you profundo se go. quiera ir. And Y then there are needle that también cut tenemos la some and other aguja, that se cut debe in the tip, cortar el not lado later. It depends which one en you are la parte que applying. se va a ir a profundidad para poder tener Sometimes esa can be separación useful a bien guide and establecida. A veces se stop. puede usar una guía con un tope. Uh, those are some example of Estos son needle. algunos ejemplos de agujas. Esta es la guía. You Ese es see, el it's calibrated at detenedor 1 o el tope. Se centimeter. dan You cuenta que can está go calibrado a 1 centímetro with the y stylet inside the puede irse needle. también You con go with este the dentro technique de la aguja. and Se then you puede ir measure dentro de la when you lesión y después stop, se when you mida don't stop, en dónde queremos que se how detenga, deep you a la want. profundidad que ustedes And then you prefieran can o que go in with necesiten, y después se another puede needle. hacer el cambio o se puede ingresar con la. Here you see Aquí is a ustedes pueden ver gunshot este tipo de automatic, pistola fully para la automatic estrategia biopsy automática, needle. completamente And here you automática, la see aguja this para is the biopsia automática, semi-automatic, y and esta then es there la are estrategia other semiautomática con otro needle tipo like de fine agujas needle, que tenemos, Chiba, and la this one is Chiva y a esta, bone needle, Oyamshidi. que es la OMSHD. Times ago, I try Hace also algunos this tiempos type of también yo needle, intenté este which tipo is de aguja 18 gauge, so rather que es de 18 small, gauge, que es and más pequeña supposed to take enough tissue y for que se histopathology, espera que which no is tome mucho, se tome el tejido necesario para la usually is like an hispatología. injection. Es como una You especie de go in with the inyección que needle, va and dentro de then la you aguja y ustedes después here presionan el this émbolo kind of acá injection, then there is the y vacuum la inyección básicamente crea este technique. vacío But que actually, succiona I el have to say tejido. honestly that this Aquí works honestamente well digo que no nicely, funciona muy bien basado en mi and experiencia, no funcionó was muy good bien, for pero fue cytology, muy but bueno para not really good for citología, pero no histopathology. muy So bueno I para have histopatología. Entonces, esa es la razón por la modern cual no he version. usado más esta modalidad. And then there is another Ahora type of tenemos needle otro that tipo de this aguja. is the first Esta series, es but la I use primer series another series now, but que yo still usé, use it. que todavía la And it's uso very good. y creo que es muy And buena. it's called Se Spirotome. llama espirotome. And I use for La biopsies in uso the para liver, spleen, biopsias kidney, and then other en el hígado, organs en el like vaso, kidney, en los riñones y en otras kidneys, áreas en or donde a other veces type of
es importante pensar en el tipo de acceso que se requiere, más que en de pronto acceso de Here you tipo see the muscular o procedure entre that otros. is Aquí also tenemos la misma tipo de for aguja que se ha usado biopsy of para la liver in biopsia green de iguanas hígados en and in iguanas this other we verdes did it for the nasal y tumor. también el tumor nasal. And this is the new one, Esta es la the new nueva spirotom. nueva So there espirotoma. are four part. There Tenemos is a 4 partes aquí. large core La larga, biopsy needle, which is la graduated aguja at para 1 biopsia que está centimeter in graduado a size. 1 centímetro And en then este we have the caso. trocar, Y aquí tenemos el trocar, this one, es esta. and then the receiving Y needle. tenemos You see aquí that la we aguja have recibidora. Como se pueden dar cuenta, tiene este part tipo here. de parte That's why it's en la called punta. Es la razón por la cual se llama espirotoma, porque tiene esta forma needle de within the tissue. enroscado que se It's puede ver al okay, final de la you aguja. go down with the Con needle, esto se cut puede this ir tissue, and a la then profundidad de la you're in aguja this, y se puede this acceder al tejido tissue which is inside here. You can relieve que se encontraría including aquí. at the opposite Esta way. parte enroscada iría en este sector. Let's go to Ahora CT-guided miremos a biopsy la biopsia with guiada por stereotactic. TC And con el this is espertáctico. a technique used for Este es intracranial el uso más biopsy, común para biopsias but it is very intracraneales, expensive, so pero es it's muy very limited costosa, así que el use in uso es muy veterinary limitado medicine en for medicina large veterinaria academic para center and very specialist en uso en centros académicos muy people grandes donde se requiere will este tipo de uso más usually especializado. take Normalmente la on gente lo biopsy toma or some con other biopsias a mano kind armado y a of veces también biopsy. con tesis que usan fluorescencia. So stereotactic, La as we describe Stereotastic, also in the esta es una veterinary guía que también se encuentra en el mundo veterinario, in the veterinary literature. en la literatura veterinaria. You see there is the dog within Como se pueden ver acá, está el with perro this tool here, dentro de esta which is herramienta a acá, kind of crown that que es un measure tipo de everything, herramienta que mide todo. and then you can go in Y with the aquí needle, podemos ir and there dentro is con la aguja how exactamente go en donde with se the requiere, se puede determinar también la profundidad correct exacta angle, and y so en el ángulo adecuado. it's possible to take a Es biopsy posible like that. también tomar una biopsia cerebral de esta manera. For CT fluoroscopy, when do Para you use la CT fluoroscopia por fluoroscopy? First of TC, ¿en all, qué momento se usa? not Primero que real todo, time, no so es real en time. tiempo Years real. ago, I worked with the Hace unos años estuve trabajando con la estrategia que no es en tiempo real, una Now fluoroscopia I por got TC, y ahora ya machine tengo la to do máquina, el this in equipamiento para real time hacerlo en tiempo real dentro de fluoroscopy, nuestra unidad, una fluoroscopia and por see TC how en tiempo it real. works. So Y hemos first visto job que is funciona. during the fluoroscopy, Este es el procedimiento durante la within fluoroscopia the room, so dentro de la after sala where diagnóstica o de the neck, procedimientos en apron, donde collar, etc. tengo el cuello, gloves, tengo el delantal, todo lo que se and then requiera, you los see you can guantes. put the Y pueden needle ver acá que tengo la aguja. there. Here they are the Aquí laser está el light. láser, You can put las the luces del needle, láser. Con esto puedo try to poner stay la far aguja. from the Mantengo, intento estar before lejos giving. de So el haz principal, primario. with this surgical tool, we Con este put tipo de the needle herramientas between quirúrgica, the dog or cat. en donde tenemos al Right. perro o al callo o al gato para hacer la biopsia. It can be used also También puede as a usar guide for como una other guía para modalities. otro tipo de For instance, in this modalidades. Por type of ejemplo, en case, este tipo de caso lo usamos, guidance vemos el uso of de la guía de la real time fluorosidad for the en tiempo real horizontal para cryobiopsy la criobiopsia transbronquial canine cadavers. en caninos, en cadáveres caninos. And you can see here, Aquí podemos ver we did endoscopy in la the CT room, endoscopia en la sala del TC, en donde se puede ver the image here, la imagen. let me see. Does not work the No está funcionando, es
un video. El video no funciona. Bueno, al mismo tiempo lo que hacemos es que vamos a ingresar con el endoscopio y hacemos la tomografía y en tiempo real podemos ver que el endoscopio está ahí y de esta manera podemos ir a donde queremos ir con el endoscopio, que es lo que aplica para la criobiopsia. No lo hemos hecho todavía en tejido blando, pero lo que vemos aquí esto es algo que se ha descrito en una gran parte del área médica. Este es en un área de 6, 7 o 8 milímetros, en donde no se presentaron complicaciones. De pronto puede presentarse hemorragia o algún tipo de complicación mediana o suave del neumotórax, pero no hay complicaciones graves. Ahora, hablemos un poco sobre la biopsia de un área específica o de una extracción específica. Este es un artículo en la tomografía computarizada guiada con la aspiración en aguja delgada. En este artículo se describe la técnica para este tipo de procedimiento en huesos y se describe también los resultados. Tenemos una precisión del 100% en la muestra en términos de diagnóstico, también en el tejido que fue biopsiado y con un FNA, que es la estrategia de aspiración de aguja aguda. Esta es una técnica a mano alzada, entonces no se usa el estereotáctico, no se usa este aparato. Estos son algunas de las muestras. Tenemos 15 perros, un gato. Algunos de los sitios de biopsias, tenemos 5 huesos largos, 3 fosas nasales, el seno frontal, 2 columnas vertebrales, una articulación, una pelvis. Y para la aspiración con aguja fina tenemos 2 retubulados, una columna vertebral y una nariz. Muy bien. Para tener un total de 12, de 12 a 16 histopatologías para las 4 citologías, 4 a 16 citologías, biopsias en esos sectores. Miremos un poco la técnica. De pronto creo que ustedes están más interesados en la tecnología para tomar este tipo de biopsias. Hacemos examen de estándar de TC, también el estudio de post-contraste, porque es un buen uso de esta fase en que se encuentra el paciente. En 1 o 2 días podemos ver el uso del TC en oncología. Una vez se tome el examen, entonces tenemos que seleccionar el área objetivo. Vamos a suponer que esta es nuestra área objetiva y después hacemos la preparación quirúrgica, como se mencionó anteriormente. Ahora podemos poner la aguja o el marcador metálico en el sitio en donde queremos hacer la biopsia. Después tomamos la medida en el sitio, la profundidad. ¿Qué tan profunda es la región? ¿Qué tan profunda es el área que queremos, donde queremos hacer la biopsia? Después el ángulo, porque es el ángulo de ingreso es muy importante. Una vez completemos esta parte, hacemos 3 o 4 escáneres adicionales para tomar medidas. Y después continuamos con la incisión en la piel de aproximadamente 4 a 5 milímetros. Personalmente yo uso este tipo de aguja como esta, me parece que es muy buena, está calibrada y viene de Human Medicine, pero se puede conseguir también. En medicina veterinaria se usa bastante. Lo que hacemos ahora, o lo que yo hago a nivel personal, ingreso
y me detengo. Después de eso tomo la medida, qué tan profundo he ido. Después hago 3 o 4 cortes más para mirar si tengo el punto, estoy en el punto adecuado o no. Si estoy en el punto adecuado, entonces después voy más profundo. Es muy importante aquí hacer muestras del grosor total de la lesión. Si no es posible o si es muy riesgoso, entonces se debe tomar la primera parte, después se hace la succión con la jeringa. En este caso, es la médula ósea. Entonces, no puedo ir tan profundo, pero en algunos sectores sí puedo ir profundo, pero no alcancé al segundo córtex. No lo crucé. Ahora, cuando tomamos una biopsia o se sospecha de un tumor, por ejemplo, en este caso con el Dopplerman, aquí tenemos el área lítica, tenemos también esto en la parte lateral de el metatarso que vemos acá. En la parte de la tibia también tenemos una metástasis, como lo podemos ver en este sector. Aquí vemos una lisis. Entonces, en este sector hacemos el mismo procedimiento. Tenemos que determinar, vemos que es un poco oblicuo, entonces tenemos que hacer un poco de cambio para poder ir más a profundidad. Pero vemos que se ve bien y podemos ver que pudo atravesar ambos córtex. Entonces, cuando yo voy ahí, cuando me devuelvo, no pierdo la muestra. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, en este, si ustedes atraviesan ambos córtex, podrían debilitar el hueso. Entonces, es más riesgoso crear una fractura que la fractura patológica. Entonces, tenemos que decidir en casos de sarcoma de los huesos, si tenemos que hacer una amputación o si tenemos que hacer otro tipo de procedimiento sin amputación. Si decidimos hacer la amputación, no importa qué tipo de córtex se afecte. Aquí se puede hacer el primero y después se hace la succión y después simplemente se puede devolver para sacar la muestra. Este es un ejemplo de una biopsia en la nariz. Filú es un animal de 10 años, un setter inglés y con carcinoma, como se puede ver, la parte de la extracción en la parte nasal. Y aquí vemos las fases de la biopsia. Y nuevamente, este es el tipo de biopsia que ya no hago debido a que de esta manera yo mantengo el hueso nasal y de esta manera el, el perro se encuentra en este estado automático. Entonces puedo ir desde ahí, de esa manera puedo controlar la tomografía, puedo extraer también, tener control de las partes que quiero extraer, las partes que puedo afectar también. Esta es una guía, es una TC guiada en el caso de un tumor, perdón, mamario, y se pueden ver las diferentes fases de la biopsia. Creo que para este caso ese es uno de los indicadores más importantes. Nuevamente, como resultados, tenemos las muestras de diagnóstico de 15 de 16 muestras diagnóstico, 8 perros y un gato con enfermedades neoplásticas, infección en 2 perros y otros
diagnósticos no neoplásticos en 4 perros. Uno de 16 no fue diagnosticado en la columna vertebral. Eso fue un caso de la operación en donde la biopsia era una opción más que no funcionó tanto en la parte diagnóstica. Complicaciones tenemos sangrado leve a moderado en 2 perros, pero fue muy bien controlado y no hubo problema, especialmente en la biopsia de la nariz, después de las biopsias de la nariz. En estos casos, las ventajas de la TC es que tenemos una mejor valoración de la lesión, especialmente con respecto a la ubicación y la extensión. Alta precisión con una sola muestra de tejido, porque al inicio teníamos que tomar solamente una muestra del tejido y es mínimamente invasiva. El realce de contraste permite hacer una biopsia del tejido disponible, evitar vasos grandes. En este caso tenemos datos en los huesos, realmente no importa el realce de contraste no existe, no aplica para el hueso. Sin embargo, puede haber tejido lípico, otro tipo de tejidos blando, donde sabemos que podría aplicar o donde podríamos tener tejido necrótico. Y a diferencia de la fluoroscopía, la exposición a la radiación solo afecta al paciente y no afecta al equipo o al personal. Las desventajas, la que se conoce la exposición de radiación al paciente y al personal con respecto a la biopsia, es con respecto a, en contraste con la MRA o la resonancia magnética y la ecografía. El otro aspecto es que es más costoso versus el ultrasonido. No hay control en tiempo real, a menos que usemos la herramienta fluoroscopía en tiempo real. Por lo general se requiere anestesia general. Se requiere también con el ultrasonido, otras modalidades también toman tiempo. A veces las biopsias se hacen fácilmente, toma un par de minutos, a veces no son fáciles o en aspectos difíciles para accesar o por lo tanto la biopsia tomaría más tiempo. Las limitaciones en la columna vertebral. Se encontraron algunas dificultades para mantener el ángulo seleccionado porque se puede mover. La extracción completa o el volumen necesario es algo que no es fácilmente de controlar cuando tenemos este movimiento de la aguja. En conclusión, con esta técnica, entonces podemos decir que es segura, no hay complicaciones importantes o graves. Se podría decir que hay algunos tipos de complicaciones para otro tipo de aspectos que no son realmente importantes. También tiene una gran precisión. Las indicaciones son lesiones localizadas en áreas difíciles para poder muestrar y no hay lisis o lisis, no hay lisis o hay lisis incompleta en el hueso cortical, en la parte cortica del hueso. Aquí tenemos algunos artículos. El anterior es la iguana y este artículo es sobre una boa. Como podemos ver acá, es una boa en la radiología y se hizo esta radiografía. Vimos lesiones óseas múltiples en la columna vertebral. Se puede ver acá, también se ven acá. Tenemos decrecimiento aquí, algunas malformaciones, diferentes malformaciones en esta gran boa, esta gran serpiente. Después pusimos la boa en el escáner computarizado, en el equipo. Y aquí se puede ver que es bastante larga. Tuvimos que tomar la decisión entonces de
qué es lo que queremos estudiar And this is the exactamente. CT of the BOA. Y este es el escáner computarizado de la BOA. And you see Pueden ver here acá, there are the ribs, tenemos here las costillas, spine with la columna vertebral, the body of the vertebra, la and parte then the vertebral spinous process and the arch. We don't see y actually también el arco. almost Es algo, anything because of the vemos new bone formation. casi And you todos, see pero the no figure tenemos from the acceso a CT. todo por esta Here we formación have ósea que está probably acá. Se some puede bone ver formation, but was quite en local. diferentes áreas. So I took the biopsy, and you Entonces see the technique se tomó la here biopsia with the usando este laser tipo de light. técnica nuevamente con la luz When del láser. we choose what to biopsy, like this Se one. tomaron dos biopsias de So esta I que go corresponde a here with the esta. table Y until the después number that fuimos a la you see. mesa y tomamos el número que With the nos red dio light of the el laser escáner light, con la I luz see roja where to put del the láser. needle Pude and ver dónde detect poner the la aguja, reduction pude right poner la aguja and ahí para correct of intentar the verificar que bone estábamos en la in the posición right space. You correcta. see the needle Podemos ver exactly aquí where la I want. aguja exactamente como yo la quería. So this way I Y can de esta change manera pude the bone cambiar needle la aguja y después in the poner la aguja body, and ósea then y I después pude control what accesar y controlar exactamente in lo this que case quería hacer. the En disease was este the caso, spondylitis due la to enfermedad fuera la pseudomonas espondilitis aeruginosa, so it was a pseudonoma. multifocal Entonces spondylitis due to teníamos infection. espondilitis múltiple debido a infección. Let's go to lung. Hablemos un poco sobre Lung, pulmones. we Con do respecto very al pulmón standard nuevamente, examination, pre and hacemos post el contact CT. examen pre y post Then we estandarizado, select normal. our Después target as I seleccionamos nuestros showed objetivos, before, como se mencionó and we anteriormente, do more or less what we saw y already hacemos from the más o CT. menos lo que hicimos There are para lo que some aplica paper para published los from my huesos. Hay algunos on artículos que hablan there sobre is este first tema. paper En that este about primer artículo, los resultados lung con biopsy respecto a of las biopsias en 38 pulmón de dogs and 38 perros 11 y cats 11 gatos, for a total of para un total de 56 56 biopsies biopsias, was en donde 80% of el diagnostic 80% sample de la muestra with FNA diagnóstica con and almost PAAF y 92% with casi el physical biopsy 92% de este with tipo an de overall biopsia accuracy of tenía esta situación 80%. con el So we have 82% de precisión general, 46 que representa sample diagnostic 46 out of muestras 86 diagnosticadas in de total. 56 en We total. had some complications, Tuvimos algunas 33% complicaciones, el of 32% complication, de mainly complicaciones, were pneumothorax principalmente in neumotórax en out of 13 16 casos cases with de, complication, and de 3 estos were 16 mild y 3 de hemorrhage. esos casos tuvieron For the hemorragia leve. pneumothorax, Para el caso de neumotórax, the 11% was el after FNA 11% and fue almost the después de FNA y el 67% was after 66% era tissue core biopsy. después de la biopsia del tejido. You see here Como podemos ver a acá, old example of este es un tissue core ejemplo biopsy of de lung mass. TBC You see in this Doberman en esta área. a huge lung mass in the Tenemos una left masa muy quadrant lobe. grande pulmonar. At that time, En ese we were momento used to change the estábamos position of the dog after intentando the cambiar la CT posición del and perro to have después de a hacer vision la as close as TC possible to the para poder operator. acceder a la Now I lesión try to keep de manera más fácil. Ahora lo que to intento my es mantener la positions misma of the CT. posición y no tomar de It pronto depends also este cambio. the location Nuevamente of the depende de la ubicación de lo que queremos examinar uh, o la región. you see here the Lo que podemos ver acá, disease, the mass lesion esta es la lesión in CT. I en measure un TC, the por medio density, de in TC. this case En after este contrast caso media es después de un administration, medio, la administración de un medio because de I contraste, wanna debido go a in que yo and quería biopsy viable tissue acceder y from hacer la muscle. biopsia en este Take tejido. contrast. There En must este be caso contrast quería around tener because una if there is no herramienta de contrast, there is no contraste, porque biopsy. si Probably contraste, sin is tener este a realce de contraste, necrotic tissue posiblemente puede and ser needs tejido to be necrótico avoided. y debe ser evitado.
Aquí hice una medida desde la piel, en la tercera que vemos ahí, en esa cercanía a la lesión, y de ahí podemos ir incluso más a profundidad, porque aquí tenemos debajo del hígado, no queremos acceder a esa parte del hígado. Esta es la técnica con la guía y con el detenedor. Se puede ver cuando se ingresa, después de 1 centímetro, tomo la medida, después tengo el detenedor. Una vez esté ahí, entonces puedo acceder a más sectores y después si se pone la aguja nuevamente en el punto correcto. Si estoy ahí, entonces ya puedo pasar a la aguja automática para tomar la biopsia. Ahora ya no uso la guía, voy directamente con la guía o con la aguja automática para tomar la biopsia. La segunda es la aspiración o con la aguja de aspiración. Podemos ir acá, tomamos la medida. Si está bien, entonces podemos hacer la aspiración. Hay que ser muy cuidadoso, no hay que ingresar con la aguja que no esté estilizada, no vayan con esta aguja sin estar de esta manera. De lo contrario, siempre tenemos todo el largo y el largo comenzaría a colapsar. Después de la biopsia, siempre hay que verificar. Queremos saber cómo está la situación. Esta es un neumotórax moderado a medio, no es un problema, pero tenemos que verificar que no haya ningún problema a nivel interno y podemos ver aquí el diferente tipo de eventualidades. Es algo que no es relevante a nivel clínico, pero es mejor siempre saberlo. Cuando tenemos una masa muy grande, a veces es muy fácil, pero a veces no es sencillo. Por ejemplo, en esta parte bronquial de este gato. En este caso, yo tomé la aspiración, la aguja de aspiración. En este caso no fue posible hacer otro tipo de metodología. La endoscopia no es fácil debido a que estamos hablando de un bronquio que puede ser muy, muy angosto y no podría ser fácil para acceder. Este es un estudio más reciente que fue publicado hace unos 3 o 4 días, perdón, años. El valor clínico de la aspiración con aguja fina con test guiado tanto en biopsia de tejido central en masas torácicas de perro y gato. En este caso se hizo para 52 perros y 10 gatos. 59 autopsias fueron muestras histopatológicas que representa el 95% para la citología, fueron diagnósticas en 43 de 62 muestras, representando el 70% aproximadamente. La sensibilidad, la precisión y el valor predictivo positivo fue analizado para PAAF o FNA, que representa el 67%, una precisión de 67% y 96% y 95% correspondiente para el TSB. Ahora, cuando se combinan las dos técnicas y consideramos el resultado de ambas técnicas, porque vamos a tomar una biopsia con una técnica y otra con otra técnica, la precisión aumenta al 98.4%. Eso se debe a que en un caso cuando se usó esta estrategia guiada no fue necesariamente diagnóstica, pero se diagnosticó con otra estrategia. En 16 casos, 16 casos tuvimos neumotórax leve, en 3 casos tuvimos hemorragia y no hubo complicaciones mayores. Esta es la técnica, como se dan cuenta, no es diferente versus en la forma en que se accede al área que donde se hace la biopsia. Con este tipo de aguja, después se controla una vez tengamos garantizada la posición, entonces voy con la aguja semiautomática y tomo el control. Después hago la biopsia. Si veo que está bien el control,
tomo la different biopsia. example. This Podemos one ver was aquí diferentes muestras. Esta in the mediastinum, and this one en- was a nivel metastatic craneal carcinoma. y la otra parte fue For en el mediastinum, sector, it is the same. fue una estrategia guiada We a nivel see here the para el 6 FNAF. we are at the level of the mid Este thorax, es un middle gato, heart. estamos en el área media del Three counters, tórax. this is the same slide. Es una estrategia de contraste antes y después. We go cranially, and this Aquí is vamos a massive nivel lesion, craneal, aquí vemos una lesión cranial, grande the heart, and a bit to the left, cerca al corazón, un poco hacia la which izquierda. and is also inhomogeneous. So we may think that this Con esto, can be for sure is a mediastinal mass, but can be podríamos decir que este tipo de masa se encontraba, thymus tumor type. era este tipo de But tumor. for sure, to know exactly Pero para realmente saber cuál es el tipo, tener el valor diagnóstico, tenemos que usar aquí esta estrategia con la aguja. Esa es la razón por la cual hacemos la biopsia para determinar el tratamiento. En otro caso, este es un boxer. Tenemos una lesión muy importante en el mediastinum. Como vemos aquí en la izquierda, y que alcanza a acceder un poco, a invadir un poco, comprometer un poco la parte derecha. Aquí vemos una lesión, la masa que está lesionada, pero tenemos esta parte del esternón afectada, comprometida. Esta es la estrategia de contraste por realce. Y en esta región es la parte craneal, la parte de corazón está presionando el corazón hacia la izquierda. En este caso, puede que sea un tipo de masa que puede presentar lisis. Es una lesión que podría ser regresiva, posiblemente que sea un carcinoma en el thymus. En este caso, yo tomé la biopsia acá y por medio de eso se confirmó este tipo de carcinoma. Ahora, con respecto a la siembra tumoral, por lo general esto puede ser un problema muy grande, por lo menos en medicina veterinaria no es tan relevante, no es tan grande. Hemos encontrado siembra tumoral en casos de biopsias de agujas delgadas o agujas finas en tumores en el tracto urinario, especialmente en carcinoma en células transicionales, que ya ha sido descrita, donde tenemos este tipo de tumor, en donde podemos tener siembra tumoral alrededor del sector donde está la aguja, especialmente cerca de la próstata o en partes del tracto urinario. También se puede ver con aspectos, por ejemplo, en el cáncer o en lesiones pulmonares. Sin embargo, tengo que ser honesto en el sentido, no necesariamente se ve de manera tan precisa en las biopsias en tracto urinario. Este es un caso, nuevamente en el estudio que les acabo de mostrar, podemos ver acá este sector. Es una lesión, es una masa. Aquí tenemos las radiografías del perro que fue diagnosticado 10 meses antes de encontrar
este carcinoma transicional en la zona urinaria se hizo una valoración por medio de aspiración y también con ultrasonido guiado. Y esto fue también después de estrategias de contraste, donde podemos ver el grosor de la pared también. Estas son otras imágenes con MRI y aquí se puede ver la lesión en la masa en el sector abdominal, en la pared abdominal. Y aquí, en la parte derecha, vemos cómo tiene afectación o compromiso del área del sector urinario. Tenemos entonces una biopsia de la parte de la pared abdominal de la lesión y los resultados encontraban carcinoma. Esto fue gracias a que encontramos también el sector de semillas del tumor, gracias a la aspiración, a la aguja de aspiración. Pero nuevamente, este es un tipo de complicación que puede existir debido a este tipo de tumor, pero normalmente no hay otro tipo de tumor que se pueda detener a menos que realmente podamos establecer de manera previa la situación. Podemos ver aquí otro caso en donde estamos tomando la biopsia y lo que fue interesante aquí, esto fue lo que encontramos. Encontramos un conejo, si se dan cuenta. Eso fue lo curioso. En las pruebas que sacamos de él. Pero bueno, ese es un chiste que nos pareció todo súper gracioso ver que tiene la forma de un conejo en este tipo de biopsia que se tomó por medio de la aguja de aspiración. Y aquí nuevamente se puede ver. Entonces hablemos un poco sobre los tratamientos, porque la intervención no siempre es a nivel de diagnóstico, también se puede pensar en el tratamiento. Quiero hablar un poco sobre este tipo de modalidad. El tratamiento que se hizo para, en este caso, tumores. Y aquí estábamos en la posición correcta, entonces hicimos la apertura y nos mantuvimos ahí, mantuvimos esta situación durante 20 minutos en el tumor hasta que terminamos nuevamente. El perro no va a sanar. Aquí es un tratamiento paliativo, pero puede sobrevivir unos meses más debido a la situación, porque era un cáncer con una prognosis muy delicada. En la técnica, ¿no? Si tenemos el candidato adecuado, por ejemplo, en este caso tenemos un PRP, se puso pla- platela en ese sector. Aquí pudimos considerar en este tipo de artrosis entre 1 y 2 milímetros de espacio. No es mucho, sin embargo, con la TC guiada puede que sea fácil o más sencillo hacer este tipo de tratamiento. Aquí tenemos un tratamiento de cementoplastia en la columna vertebral de un ser humano, donde tenemos una fractura en la parte vertebral. Como se pueden ver, en este caso tenemos dos diferentes tipos de aguja. Tenemos la pericos y tenemos en la parte vertebral. Una vez la aguja estén ubicadas correctamente en la parte lítica del hueso, se pone el cemento, lo que aumenta la fuerza del hueso. Y después, cuando caliente,
va a amantar los nervios y desaparece el nervio durante el dolor durante unas semanas. Yo hice parte de una gran cantidad de estos estudios en seres humanos. Tuve la suerte de tener un excelente profesor que falleció hace unas semanas a propósito y aprendí bastante sobre cómo se hace esta técnica de parte de él. Podemos ver acá, tenemos la metástasis. En el anterior, por ejemplo, tenemos una fractura en esta área de la vértebra, un problema de la desmineralización del hueso, que es osteoporosis. En este caso era un hombre con metástasis. Era una persona que tenía una situación de mucho, mucho dolor y con esta técnica pudimos poner el cemento en la parte interna para fortalecer al hueso, la parte interna del hueso y el dolor en ese caso desaparece porque los nervios aquí han sido exterminados debido al calor producido por el cemento. Es metilmetracrylate, no sé si conocen ese tipo de componente que se usa bastante en cirugía de manera muy común, que se calienta mucho y mata las terminaciones nerviosas en ese sector. En este caso, en este reporte, teníamos un ciste en un perro, es una situación bastante crítica, y podemos ver acá a nivel quirúrgico, nuevamente en el escáner, en la tomografía. Aquí lo que podemos ver, los resultados de la tomografía. Podemos ver este pequeño hueco en este sector que fue hecho por la biopsia previa y yo puse la aguja, gracias con la ayuda de las luces del láser, pude ver ahí, pude hacer el cierre de este hueco, entonces está bien. Y después ingresé con para hacer la biopsia ósea, tomé la muestra control y después pude ver que la aguja estaba en la posición correcta y en este momento pude hacer la preparación del cemento para la vertebroplastia, que es un poco más fluido que el que normalmente se usa para huesos. Se ve aquí la preparación. Aquí este cemento no puede quitarse y ponerse después de que se inyecta, no se puede retirar. Aquí entonces tenemos la inyección dentro del hueso. Tenemos el control y ahora podemos ver cómo el cemento rellena las diferentes áreas en donde no hay hueso. Aquí tenemos un control a los 2 meses. El perro tuvo recuperación. Después, justo después de la tomografía y después de 2 días. Y aquí tenemos ya después de 7 meses, podemos ver cómo se presenta el modelaje o la presentación final, en este caso, del hueso. Es el mismo procedimiento aquí. Que lo hicimos para un osteosarcoma. Este es un procedimiento en donde usé la aguja para inyectar el cemento en el área ósea. Primero fue irradiado, recibió terapia de irradiación. Después pusimos el cemento y aquí podemos ver en dónde se encuentra la distribución del cemento. Este fue el control o la cita de control después de un tiempo. Y este perro, de hecho, sobrevivió
Esta es la radiación. Este es, pudo sobrevivir 14 meses sin amputación. Es uno de los mejores resultados que hemos tenido. Entonces, este es el libro, mi libro, que lo hicimos para inmunología, donde se encuentra todo lo que tiene que ver con inmunología y también en esta parte relacionada, en esta parte de intervención. Bien, entonces les agradezco profundamente por su atención y estoy listo para responder las preguntas que lleguen a tener, si hay alguna. Vale, doctor Máximo, muchísimas gracias a usted por compartir esta sesión con nosotros, por estar el día de hoy, pues dándonos esta charla. Vamos a ver si de pronto en el chat nos dejan alguna pregunta. Espero que también visiten el libro del doctor Máximo. Vamos a dar unos segundos para que de pronto copien las inquietudes que tengan. Vale. De momento creo que pues todo fue bastante claro. Eh, no veo de pronto preguntas de nuestros participantes. Doctor Máximo, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Es siempre bienvenido. Esperamos tenerlo en muchas otras sesiones, que nos acompañe, pues que pueda brindarnos su conocimiento. Y pues sin nada más que agregar, eso sería todo por el día de hoy en esta charla. Doctor Máximo, muchísimas gracias. Que esté muy bien. I think this was quite difficult. Creo And que the next es one muy will difícil. Creo que la probably siguiente be the podría best one ser because de it pronto la más interesante, one la the most mejor, important o also quizá la to más speak about importante, oncology. donde vamos a hablar de oncología, Perfecto. Para ¿vale? todos los Okay, thank participantes. you very much. Muchas Vale, para todos gracias. los participantes, ya lo oyeron, no se pueden perder la siguiente clase del doctor Máximo, entonces para que estemos bastante atentos, y pues eso sería todo por el día de hoy. Estaremos avisándoles por los correos o mediante el WhatsApp, nuestra siguiente clase. Espero que estén muy bien, doctor Máximo, bye bye. Bye bye. Vale.